Escuelas estatutarias. Derecho internacional privado. Iniciamos con la escuela italiana, la que tuvo su inicio en el siglo XIV en las ciudades del norte de Italia, por juristas de la época. Sus principales exponentes fueron Bartolo de Sassoferrato y Baldus Ubaldis. Bartolo de Sassoferrato en su doctrina clasifica las leyes en personales y territoriales. Personales con respecto a la capacidad y estado de las personas. Él indica que éstas tienen carácter de extraterritorialidad, pues siguen a la persona a donde quiera que vaya. Por otra parte tenemos las territoriales. Él dice que no gozan de extraterritorialidad, pues las leyes deben ser aplicadas en su lugar, esto es con respecto a los bienes. Es decir, no se le puede aplicar a un bien situado en un estado una legislación de otro. Baldus Ubaldis establece que la ley local obliga a sus súbditos aunque tengan bienes en el extranjero. No se aplica a extranjeros, pues la ley personal del extranjero debe respetarse y aplicarse, a menos que ésta afecte el orden público del Estado. Los bienes inmuebles deben subordinarse a la legislación de su ubicación, y los bienes muebles a la legislación del domicilio del propietario. La escuela francesa surge por medio de las personas francesas que acudían a Italia a estudiar. Estas arrastraron la escuela estatutaria italiana hasta Francia, donde fue estudiada nuevamente. Los principales exponentes de la escuela francesa fueron Carlos Dumoulin y Bertrand d'Argentre. Carlos Dumoulin sigue la doctrina italiana de Bartolo de Sassoferrato al clasificar las leyes en personales y territoriales. En su doctrina nace el principio de la autonomía de las voluntades, principio al que podemos palpar en nuestro derecho positivo en el artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en la legislación venezolana. También establece un factor de conexión, que las leyes personales deben ser regidas por el domicilio de la persona, factor de conexión que acoge a Venezuela actualmente. Por otra parte, el segundo autor de la escuela francesa difiere de la clasificación de las leyes de Bartolo de Sassoferrato de la escuela italiana, pues él indica y agrega un tipo de ley más, como son las mixtas. Él clasifica las leyes en reales, personales y mixtas. Indica que las reales son las referentes a los bienes, las personales las que aluden a las personas, a su estado y capacidad, y las mixtas las que engloban a los bienes y a las personas. Continuemos con la escuela holandesa. Aparece en Holanda y Bélgica en el siglo XVII. En esta escuela se sobrepone el principio de territorialidad absoluta. Los principales exponentes de la escuela holandesa fueron Pablo Voet, Juan Voet y Ulrich Hover. Pablo Voet se rige por el principio de territorialidad, aunque plantea una excepción a este. Tal excepción es la comitas gentium, fundamentada en la aplicación del derecho extranjero solo por cortesía. Él acoge la clasificación del segundo autor francés en clasificar las leyes como personales, reales y mixtas. Juan Voet acoge el principio de territorialidad absoluta al igual que su padre, con la misma sección de la cortesía. Él plantea tres puntos de vista, como lo son la extensión y el concepto del sum ius, el derecho principal, la extraterritorialidad por cortesía y el alcance de la voluntad individual. Además clasifica las leyes al igual que su padre, personal, real y mixta. El tercer autor de la escuela holandesa explica la territorialidad con respecto a que las leyes tienen fuerza dentro de los límites del gobierno y obligan a todos los súbditos de éste. También plantea el alcance de dicha territorialidad, explicando que toda persona que se encuentre dentro de los límites del gobierno debe considerarse súbdito de él. Plantea la excepción a esta territorialidad, como es la comitas gentium. Dice, los gobernantes admiten que por cortesía las leyes foráneas estén vigentes dentro de sus límites. A continuación, la escuela anglosajona, donde sigue prevaleciendo el principio de territorialidad absoluta. Los principales exponentes de la escuela anglosajona fueron Joseph Story y Deasy. El primer autor anglosajón aprueba la teoría de cortesía de los holandeses y explica que esto solo debe darse bajo convenios con otro estado. También afirma que la soberanía del estado es competente para regular los actos jurídicos de las personas que actúan en ellos, y explica que ningún estado puede por medio de leyes regir actos, personas o cosas situadas fuera de su territorio. Por otra parte, el segundo autor, Deasy, plantea que los tribunales de un país no están obligados a aplicar leyes extranjeras, y los reconocimientos que ocasionalmente se hacen no es de la ley foránea, sino de los derechos adquiridos de la persona. La aplicación de normas extranjeras no debe ser ni por conveniencia ni por cortesía, pues este es un asunto de justicia. También plantea que mientras el derecho haya sido debidamente adquirido bajo la ley de una nación civilizada, es reconocido ordinariamente y puesto en ejecución por la corte inglesa.
La escuela alemana, la que tuvo su origen en el siglo XIX en Alemania. Los principales exponentes de la escuela alemana fueron Walter Isaacson y Savigny. Los primeros autores de la escuela alemana establecían que la solución de conflictos internacionales debía hacerse mediante normas de conflicto. La legislación debe indicar qué ordenamiento jurídico acoger, el propio o el foráneo. En caso de vacío, el juez juzgará la relación conforme al derecho que presenció su nacimiento. Se debe tener en cuenta que para estos autores, el lugar de nacimiento no era donde nació la relación de hecho, sino cuando sea perfeccionado en relación de derecho. Por otra parte, tenemos a Savigny y a los aportes de su doctrina. Él establece que se impone la determinación de la ley aplicable, ya que los jueces de un Estado no están en capacidad de valerse de su propio derecho para regular todas las complejas relaciones que tengan lugar en su territorio. Sostiene que la solución de conflictos de ley está en la aplicación de la ley que esté más conforme con la naturaleza de la relación jurídica. Es decir, a cada relación jurídica se le debe aplicar una ley que esté más de acuerdo con su naturaleza y esencia propia. Se tiene una serie de elementos que se permiten fijar la relación jurídica a una ubicación o sede. Para explicar mejor tenemos una serie de ejemplos. El primer ejemplo consiste en un caso donde se está involucrado un venezolano y este caso es de naturaleza civil, pero resulta que lo quieren jugar jueces militares. Se plantea un conflicto de jurisdicción, pues un juez militar no tiene jurisdicción ni competencia para eh, conocer de un caso en materia civil. Por otra parte tenemos el ejemplo número 2, donde se plantea un conflicto internacional, pues una comunidad jurídicamente reconocida existen diversas nacionalidades, por lo tanto tenemos venezolanos tanto extranjeros. En esta comunidad hay una diversidad de intereses, pero para regular unos conflictos que se puedan generar por esas diferencias de intereses, se crean unas normas que puedan aportar soluciones. En el caso de que la comunidad se presente un conflicto entre un venezolano y un extranjero y se resuelva según la normativa ya creada, otro país, en el caso del origen del extranjero, debe respetar dicha decisión o dicha norma concreta aplicada a la resolución de este conflicto. Y en el tercer caso tenemos que en los conflictos de derecho internacional privado, lo mejor es buscar la sede para solucionarlo, pues toda relación jurídica tiene una sede. Ahora veamos en qué consiste la sede jurídica. Con respecto a las personas, la sede jurídica es el domicilio. Con respecto a los bienes, es su ubicación. Con respecto a los actos que dieron origen a la relación jurídica, es el lugar de celebración. Y con respecto al entorno judicial, es el tribunal donde se lleve a cabo el juicio. Para concluir, indicamos que la doctrina de Savigny constituye el fundamento más científico que se le puede dar a la solución de conflictos de leyes, y tuvieron gran influencia en América, puesto que sabemos que hoy en día la mayoría de las legislaciones americanas han acogido este sistema, teniendo como regla general el principio de domicilio, debido a que se basa en la naturaleza de la relación jurídica.